Yo. Buenos días. Bueno, aquí la situación es que aquí en México se ha venido dando en redes sociales la presencia sobre todo de una persona transgénero que se llama Osiel Baena. Y es un tipo que tiene aproximadamente 40 años y ha llegado a tener el cargo, llegó a tener, perdón, ha accedido al cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Y Osiel Baena, tanto él como otras dos personas que son diputados en el Estado de Puebla, pues se presentan en redes sociales, pero también en el área donde trabajan, ya sea en el Congreso o en el Tribunal Electoral, pues con una vestimenta especial que refleja su preferencia de género. Y en el caso específico de Selvaena, pues también con un uso de un lenguaje un poco duro, creo yo, fuerte. Pero no quiero hacer en este momento ni en esta ocasión, no quiero hacer juicios de valor sobre lo que está haciendo Osiel Baena dentro del Tribunal Electoral o en su cargo como magistrado del Tribunal Electoral de Coahuila. Quisiera primero empezar pues con un poco de plática sobre la homosexualidad, que, qué viene siendo esto y cómo tenemos nosotros que adaptarnos y que cambiar nuestras conductas y nuestros pensamientos. La homosexualidad es una situación que se presenta en la humanidad e inclusive en el mundo animal. Es algo normal y no es común, pero es normal. Y con esto yo quiero decir que en cualquier sociedad hay homosexualidad, en cual, eh, pero es lo menos, es decir, los homosexuales representan una muy pequeña minoría dentro de los grupos sociales. Aquí yo quiero hacer referencia al trabajo que hizo un sociólogo, Frederick Whitham, que trabajó con comunidades homosexuales en diversos países como Estados Unidos, Guatemala, Brasil o Filipinas. Pueden ver que es una diversidad bastante fuerte. Y él llegó a las siguientes conclusiones, fíjense ustedes. Hay personas homosexuales en todas las sociedades. Es decir, la homosexualidad es algo común a la humanidad. No, eso no se puede negar. El porcentaje de homosexuales parece ser el mismo en todas las sociedades y permanece estable con el paso del tiempo. Las normas sociales no impiden ni facilitan la aparición de la orientación sexual. En cualquier sociedad mínimamente numerosa aparecen subculturas homosexuales. Los homosexuales de sociedades distintas tienden a parecerse en comportamiento e intereses. Todas las sociedades producen un continuum similar entre homosexuales muy masculinos y homosexuales muy femeninos. Todo ello hace pensar que la homosexualidad no es creada por una organización social particular, sino que es más bien una forma fundamental de la sexualidad humana que se expresa en todas las culturas. Nuestra cultura occidental, bueno, primero, en la antigüedad la homosexualidad era plenamente aceptada. Si nosotros nos pusiéramos a criticar la homosexualidad en la cultura romana o en la cultura griega de la antigüedad, pues nos verían como bichos raros, porque era de lo más común la homosexualidad. Sin embargo, pues en nuestra sociedad, sustentada en el concepto tradicional de familia y sobre todo en el concepto de reproducción de la especie humana, pues llegó un momento
en que empezó a rechazar la homosexualidad. Tengo entendido que esto el padre debe saberlo mejor. La propia iglesia castigó la homosexualidad allá por el año 1300 o 1200, antes no se castigaba. Y en muchas sociedades actuales la homosexualidad es aceptada. Por ejemplo, aquí pongo, me refiero aquí a los rarámuri, que son la población autóctona del estado de Chihuahua, donde yo vivo, y que sigue la tendencia que se llamaba de los berbeches en las poblaciones autóctonas de América del Norte. Es decir, a los berbeches se les llamaba homosexuales. Y la homosexualidad es, en el caso de los rarámuris, es una bendición. Es decir, para un rarámuri para unos padres rarámuris, tener un hijo homosexual es una bendición porque van a tener un hijo que va a cuidarlos toda la vida. Eso es algo indudable. Sin embargo, les decía, pues no en todas las sociedades sucede esto, y en nuestra sociedad occidental, hasta prácticamente el siglo pasado era bastante castigada la homosexualidad, o cuando menos reprimida. Todavía hay países en el mundo en donde la sociedad es castigada. Les digo de algunos, por ejemplo, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita o Yemen. Y hay países en donde puede ser castigada con la pena de muerte, como Qatar o Afganistán, Pakistán o Arabia Saudita. Así pues, la homosexualidad no es totalmente aceptada en nuestro mundo actual en todas las partes. La, la situación es que la homosexualidad, si la vemos desde el punto de vista del derecho a una vida íntima y privada, es donde empezamos a ver a la homosexualidad como un derecho humano, como un derecho de la persona. Y si a esto agregamos lo que mencionaba anteriormente de que la homosexualidad forma parte de la propia humanidad, pues tenemos que aceptar la homosexualidad. Y esto no es más que mentalización, ir cambiando pautas de conducta que se van cambiando precisamente con las nuevas generaciones. Yo fui creado en una cultura homofóbica, pero, pero ya los jóvenes nuevos no son creados de esa forma. Sin embargo, pues a los seres humanos homosexuales, esto les ha creado mucho daño, mucha discriminación. Y entonces, ahora que la homosexualidad se empieza a liberar, en 1974 vamos a hablar de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, determinó, y esto es criticado, pero determinó a través de votación que la homosexualidad pues no era una enfermedad. Y ya para 1995 la ONU eliminó la homosexualidad en 1992, perdón, eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades. Los homosexuales han tratado desde 1969, les comento aquí si encuentro la información. Ajá. Fue en un bar de Nueva York, en Stonewall, donde llegó la policía a hacer una redada en este bar de gays, y los homosexuales se opusieron a ser detenidos por la policía. Y desde entonces, cada año se celebra el Día del Orgullo Gay con diferentes fechas en distintos países, pero lo que detonó esto fue Stonewall de Nueva York. Así pues tenemos nosotros con que eh, el pensamiento tanto crítico
filosófico, político, social, como legal de la homosexualidad ha ido variando. Europa ha sido pionera. Tenemos nosotros, por ejemplo, en la Constitución Europea, que prohíben la discriminación por orientación sexual. Y en su artículo 1169, el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia se establece en forma genérica, sin determinar si debe ser a una pareja natural o no, o una pareja homosexual. Pero todo esto se ha ido construyendo a través de lucha de los homosexuales, pues inclusive hasta en los tribunales. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que la homosexualidad, que la crítica o la discriminación a la homosexualidad no es ningún atentado, no tiene su sustento, no en una base legal, sino en una base más bien de pensamiento social o de pensamiento moral o religioso. Y se han ido dando sentencias en donde la homosexualidad ha sido aceptada hasta que, el Parlamento Europeo en 29 de diciembre del 2000, pues reguló la igualdad de derechos en las uniones homosexuales a los derechos de las uniones comunes. Pero ¿hasta dónde llega el límite de la homosexualidad o del ser homosexual? ¿Es válido realmente presumir o exhibir la homosexualidad en una forma exacerbada o escandalosa? Y esto es lo que me llega, esta es la pregunta que me llega a las situaciones que les vengo comentando. En los años 70, una organización en Brasil, una organización gay en Brasil, empezó a hacer manifestaciones. Y ellos decían que la liberación de la homosexualidad no es una carta en blanco para cualquier comportamiento homosexual, a cualquier hora o en cualquier momento. Entonces esto, pues me lleva a hablar ya un poco sobre Osiel Baena, que como ser humano yo creo que es una persona muy valiosa. Yo me pongo a pensar, porque la vida de un homosexual, sobre todo en el siglo pasado, no era fácil. Un niño homosexual era terriblemente agredido en la escuela, sujeto a discriminación, inclusive hasta por los padres, de una forma tremenda. Entonces, el ser homosexual en una sociedad homofóbica como la mexicana, pues no creo que haya sido fácil para cualquiera de ellos en nuestro querido México. Sin embargo, Osiel Baena ha estudiado la carrera de Derecho, ha estudiado maestrías y creo que hasta tiene algún doctorado. Y es un hombre joven que tiene 40 años. Es decir, ha luchado por superarse y ha luchado enfrentando un mundo que está en contra de él. Esto debemos tomarlo muy en cuenta. De hecho, él llegó a magistrado peleando, luchando, concursando, hasta que ganó el concurso frente a otras personas con méritos similares a él, y ganó el concurso para ser magistrado del Tribunal Electoral en el estado de Coahuila. Sin embargo, su conducta, que ustedes pueden verla ahí, y su sitio de Twitter está plenamente abierto, en donde pueden ver
¿cuál es su conducta ahora como magistrado? Y eso es de lo que yo quisiera hablar, pero quisiera plantearlo hasta la próxima semana ya, para tener más información y en un momento dado, si se hace una crítica a la exacerbación que del homosexualismo hace el magistrado Baena, pues que sea una crítica bien sustentada. Solo quiero mencionarles que existe dentro del homosexualismo lo que se conoce como la subcultura camp, que es una respuesta hacia la opresión. Representa un comportamiento exacerbado, escandaloso, intencionalmente afeminado, que exalta los estereotipos e intenta, pues, diezmar los prejuicios. Pertenece la actitud del magistrado Osiel Baena a esta subcultura camp. Su actitud es correcta o es incorrecta. Esto, pues, lo veremos la semana que entra, en donde espero tenerles más información. Mientras tanto, pues, vamos viendo qué sucede y, bueno, reconozco yo la valentía de este señor, de que dentro de su homosexualidad haya llegado hasta donde está, y ahorita, aunque no sé, pongo en duda que sea bondadoso lo que está haciendo, bueno, está siendo valiente al enfrentar a toda la sociedad en, en su actitud como magistrado. Otras cosas que quiero resaltar sobre él es, por ejemplo, que él peleó ante, ante el registro civil o peleó un juicio en Coahuila para que en su acta apareciera como no apareciera el género. Es lo que le llaman no binario, porque nosotros clasificamos dentro de los documentos hombre o mujer. Y ellos hablan de que allá debe haber una clasificación no binaria, es decir, que no se debe decir si se es hombre o mujer. Es ese un primer pleito que ganó, y el otro es que su credencial del INE tampoco tiene el sexo al que pertenece. Así pues, Osiel Baena ha ganado batallas, ha sido un hombre que ha luchado y que ha enfrentado, yo creo, situaciones muy difíciles y que ha logrado llegar a un puesto alto dentro de la profesión que ejerce, que es la abogacía. Veamos la semana que entra qué es lo que podemos decir de su actitud en el tribunal, nada más. No su actitud personal, porque esa es totalmente respetable y admitible. Pero lo que está haciendo dentro del tribunal y como magistrado es lo que posiblemente pudiera ser sujeto de crítica, y lo vemos la semana que entra, que tenga pues un mejor estudio y mayor información, porque no quiero hacer en este momento un juicio de valor sin tener mayor información. Les Muchísimas agradezco pues que me hayan escuchado. gracias, doctor. Tenemos algunos comentarios. Nos comenta aquí Blanquita Alcázar, dice, lindo día a todos. El detalle es que entre tantos géneros que se inventan, llamarían a cualquiera y se enojan cuando no los llamas correctamente. Para mí, dos sexos diferentes, formas de amar y querer ser amado. Adelante, padre. Doctor, muchísimas gracias por su exposición, como siempre, muy interesante, muy compleja. Este es un tema muy complejo. La sexualidad del ser humano, inclusive los expertos, hay muchas cuestiones en que no tienen una respuesta. No cabe duda, como usted bien lo menciona, la comunidad gay o la comunidad con personas con orientación sexual diferente en la clasificación, como ustedes saben, de grupos vulnerables, es a través de la historia de la humanidad la más violentada, la que más ha sufrido, porque con mucha frecuencia vemos que simplemente por su orientación sexual hay quien los golpee, que los asesine, que los abuse. Y por el contrario, nosotros no vemos que una persona con una orientación sexual diferente asesine o maltrate o margine a alguien porque es heterosexual.
Entonces ya desde ahí se parte. Algo también que lo hace muy complejo es que, esto yo lo aprendí en el seminario, de que hay diferentes homosexualidades. Ellos recomendaban, recuerdo yo, no hablar de homosexualidad, sino hablar de diferentes homosexualidades. Hay toda una clasificación. Como usted mencionaba, hay las personas que son un poco afeminadas, disfrutan ellos esa actitud. Hay quienes no. Hay quienes tienen un rechazo completamente a la cuestión, tener una apariencia masculina y de cierta manera actuar de una forma femenina, rechazan ellos mismos eso. Y hay rechazo también entre las diferentes homosexualidades. Por ejemplo, hay grupos de mujeres, yo no sabía, por ejemplo, en Chicago, recientemente me di cuenta que hay mujeres con una orientación sexual diferente, mujeres que les gusta el mismo. Algo muy importante también, que me decían ellas, dice, nosotros, dice, tenemos un gusto por el mismo sexo, pero eso no quiere decir que dejamos de ser mujeres. Somos mujeres, pero simplemente nuestro gusto es por el mismo sexo. Entonces hay que tener eso muy claro. Y por ahí escuchaba yo también el término de lipstick lesbians, lipstick. Ujú. ¿Y a qué se referían con eso? A mujeres muy bellas, mujeres bellísimas, las ve usted muy femeninas, unas mujeres muy bellas, y también las agrupan como dentro de esta población, que en Estados Unidos se llaman poblaciones diferentes, hay diferentes, y cada población es muy sui generis. Por otro lado, también, doctor, yo creo que algo muy importante, hay parámetros. Y los parámetros son para los heterosexuales, los no heterosexuales, para todos. Hay parámetros que tenemos que respetar. Por ejemplo, en San Francisco hace algunos años, en los restaurantes alguien propuso que se construyeran 3 baños, sí, hombres, mujeres, y para personas con una orientación sexual diferente. A mí eso ya se me hace un poquito más allá del parámetro. Y por cuestiones de valores y de respeto tenemos que respetar los parámetros. Es, por ejemplo, un ejemplo burdo puede ser, nosotros como sacerdotes en los Estados Unidos, pues Estados Unidos es considerado un país protestante. Entonces nosotros, por ejemplo, a mí cuando me invitan a una oración que es muy común en un banquete en Estados Unidos, yo de antemano asumo que estamos en un país protestante y lo que se nos recomienda es omitir la señal de la cruz, que es algo muy católico, por respeto al lugar donde está y a las creencias de las demás personas. Entonces usted empieza su oración sin hacer la señal de la cruz. O sea, hay parámetros y también es una cuestión de aprender a respetarnos los unos a los otros. O sea, nadie te está diciendo, no tenemos problema con tu orientación sexual, pero sí con lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo no lo necesitamos, creo yo. Y aquí, en referencia a esto, padre, precisamente llega un comentario que nos comparte Olga Rojo y dice, personalmente pienso que es muy valiente. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma en un recinto gubernamental que a todos se les piden ciertas normas de vestimenta, Sí, de respeto con eso. exactamente. Y esto sucede, como dice, hay códigos, por ejemplo, y esto es muy común en muchos países, en ciertas oficinas, factorías, lugares donde tienen empleados, hay códigos de conducta y códigos vestimentarios. Ahorita recientemente hablábamos de lo que 2 hombres en Estados Unidos no pueden estar hablando, utilizando un lenguaje sexual, degradando a una mujer. No tienen que estar hablando con ella. No tienen que estar utilizando ese lenguaje y que ella los esté escuchando. Ella puede ir a quejarse y está en todo su derecho. O sea, hay parámetros. Sí, yo creo que mucho es la frustración de esta gente, padre, de tanto rechazo. Es un punto muy importante lo que está mencionando, sí. Mostrar la injusticia, ¿no? Ahora van a ver quién soy, ahora sí voy a poder. Cierto que es hasta cierto punto como
venganza, ¿no? Que si hubiera un poco más de... Hay mucho de eso, sí, Laurita. Inclusive en una ocasión escuché yo decir eso. Había un grupo que decían, pues nada más nada menos en los desfiles que se hacen en Chicago. Sí. Ya ve de que a veces hay ocasiones que es muy degradante. Mucha gente empezó a llevar a sus hijos a ver este desfile porque tienen mucho colorido. Sí. Y entonces el debate era, ¿le seguimos permitiendo a toda esa gente que va desnuda, enseñando todo su cuerpo? Y había un gran debate. No, esa gente no hay que permitirle, porque degrada el desfile, degrada el evento. Y había otro que decía, bueno, pero es que estos son los que abren el camino, de cierta manera, a toda esa gente retrógrada que no entiende ni acepta. Pero yo creo que no es la forma tampoco. Sí, no, porque al final pues causan más rechazo, ¿no? Desgraciadamente, sí. Cuando rompen normas así. Era lo que decíamos también nosotros, y esto funciona para todos, no nada más para ellos. Recuerda cuando en Estados Unidos los migrantes salíamos a marchar a las calles. Sí. No lleven las banderas de sus países originarios. Eviten llevar banderas. Si llevan banderas, lleven la bandera americana. No que, por respeto, hay parámetros. Sí, claro. Pues nos dice Lilian, dice, doctor Müller, me da mucho gusto escuchar sus opiniones tan abiertas y tan claras en cuanto a este tema. Lo felicito por entender estas situaciones del mundo moderno. Muchas gracias. Y bueno, nos dice Olga Rojo, personalmente pienso que es muy valiente. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que... aquí es el comentario otra vez de Olga de la forma en que visten, ¿verdad? Así que un tema bien interesante va a ser también ver la evolución de todo esto, ¿no? En un país tan homofóbico como México. Aquí en Durango se dio el caso, así rapiditamente, de una muchacha muy guapa, ella muy inteligente, una tremenda elocuencia al hablar y muy abierta. Todo el mundo sabía ya y la eligieron. Me parece que llegó a ser diputada. Era homosexual. Sí, la verdad era una mujer. Intelectualmente y moralmente, o sea, tienen la capacidad de hacer el cargo. Pues ella llegó al puesto y logró lo que ella quería. Cuando ella estaba en el puesto, ella empezó a hablar de intimidades y de preferencias y todo eso. Entonces la gente le puso un alto. Oye, te elegimos como funcionaria pública, pero no para que nos vengas a hablar y imponer y tratar de imponer tus intimidades a los ciudadanos. Y se le terminó su carrera política. Pues sí, no, porque de una persona heterosexual pues tampoco lo permitiríamos, ¿no? Básicamente. Exacto. Y padre, nos dice Denise Salazar, padre, le pido una oración para mi hijo, que lo van a operar el miércoles en su mano izquierda. ¿Cómo no? Con mucho gusto, claro que sí, Denise, con mucho gusto. Y bueno, amigos, pues los invitamos a seguir al doctor Oscar Müller Krill a través de www.oscarmullerkrill.com, su página web y en sus redes sociales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Ustedes por la oportunidad de estar con ustedes. Hasta luego, que tengan bonita semana. Igualmente, doctor, hasta luego. Y a todos ustedes nos escuchamos mañana aquí en Noticias Radio Clareta América, 8:30 tiempo centro, hora Ciudad Chicago, 7:30 de la mañana, hora Ciudad de México. Que tengan un día muy bendecido. Por favor, sigan en nuestra página web radioclaretaamerica.com, donde tenemos transmisiones de programas para crecimiento emocional y espiritual las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hasta luego, padre. Hasta luego. Bendiciones a todos. Ahora, usted ya puede estar más informado escuchando Noticias Clareta América. Información desde una perspectiva católica global.